para empezar? Bien, mal, ay, no manchen. Estaba pensando ahorita que vi a Magdiel y a Fejus, que sería bueno repetir otra vez lo de la confraternidad, ¿no? Que alguien le diera un beso a Fejus en el ombligo. Yo creo que sí. ¿Cuántos votan que deberíamos de hacer eso? La mayoría de votos, Fejus, ven. Y con Magdiel levantó la mano más alto. Yo creo que Magdiel debería de hacerlo. Sí, la neta sí. A ver, vénganse por acá. ¿Qué? Nunca lo beso. Ok, ya. ¿Qué hicieron cuando te besaron el ombligo? Dale, Fejus. Vamos a gritar dos. Fejus, Fejus, Fejus. Ándale, Magdiel, dale. De ladito para que salga en la foto. Pero el beso tiene que ser de lengüita, si no, no. Ya, dale, ándale. ¡Ay, qué asco! Ay, un aplauso para ellos. Se lo merecen, se lo merecen. Ay, tenía ganas de hacer eso. Qué bueno que sí lo hicieron, pensé que se iban a negar. Ok, para empezar, ¿qué les parece si oramos rápido? Y luego ya comenzamos el tema. Lo voy a dar bien rápido porque la neta tengo hambre y me quiero ir. Entonces lo voy a dar muy rápido. Ok, vamos a orar. Dios, gracias por estos momentos, Señor. Espíritu Santo, te pido que vengas a este lugar, manifiestes tu poder, que esta palabra traiga una semilla a la vida de cada uno de los jóvenes. Y Señor, que estos jóvenes puedan entender lo que tú me has revelado, Señor, meterlo en sus corazones y en sus pensamientos, Señor, y que ellos puedan llevar a cabo esa palabra. Dios, úsame para que yo pueda traer tu palabra, una palabra fresca, y que ellos puedan entender. Y de antemano te doy gracias por la atención que estos jóvenes pondrán, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, tenía desde el 22 de noviembre que no me paraba a predicar. Entonces la verdad ya extrañaba un buen predicar y ya extrañaba quemarme, como siempre, ¿no? Y hoy no me voy a quemar yo, voy a quemar a Alma. Y no es cierto. Y pero de verdad que tenía ya muchísimas ganas de predicar. Y por una cosa u otra, de que me iba de vacaciones o que le tocaba a otra persona y que no iban a estar, entonces cambiábamos, entonces como que me iban bajando a mí. Yo decía, oye, es que yo quiero predicar, pero pues ni modo, ¿no? Entonces estaba pues viendo más o menos qué tema podía darles, qué tema, pues algo que Dios había hablado a mi vida, y decidimos hacer como una serie. ¿Cuántos vienen los domingos? Más o menos, ¿sí? Ven que los domingos hay series ahorita estamos en la serie Eres, y eres lo que escuchas, eres lo que tragas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los jóvenes hicimos como una serie que es Dios cómo. Entonces, hace 3 semanas estuvo predicando Emi respecto a Dios como Padre. La semana pasada estuvo predicando hace 2 semanas Dani, de Dios como amigo. Y bueno, pues la semana pasada pasó algo que nunca había pasado en los jóvenes, ¿no? ¿A cuántos les gustó y cuántos quisieran que se volviera a repetir? Estuvo gruesísimo, la verdad a mí me encantó. Entonces, a mí me tocó Dios como guía. Y bueno, fue un tema que yo escogí y no sé, se me hace súper padrísimo el escoger Dios como guía, porque entiendo y me doy cuenta a lo corto de mi vida, 18, 17 años, que yo digo, no, pues no manches, o sea, realmente los jóvenes algunas veces no saben ni siquiera cómo dejarse guiar por Dios. Y esto lo vemos siempre lo vemos y me sorprende, ¿no? Yo incluso con discípulas veo como
oye, pues es que no sé qué hacer y es que no sé si Dios quiere que haga esto, no sé si Dios quiere que haga aquello, con todos los jóvenes en general, ¿no? Como que de repente vienen esas preguntas de, no sé si juntarme con esas personas o dejarme juntar con ellas, no sé si ponerme novio o no, no sé si esto y aquello. Entonces hay muchas preguntas y creo que Dios es el que debe de guiarnos a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, antes que nada, bueno, ya nos vamos a quemar un rato. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron el día de la confraternidad? ¿Se acuerdan lo que yo dije de la oración que yo le hice a Dios de Eclesiastés 4:11? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, se supone que yo le había dicho a Dios que yo tomaba esa palabra para mi vida. Entonces, pues si yo les contara todo lo que ha pasado en la confraternidad para acá, Dios me contestó mi oración, por fin, y Dios me dijo, porque ¿se acuerdan que yo les dije que Dios me había dicho, que me dijo, hija, lo bueno que vives en Manzanillo, no hace frío, ¿verdad? Entonces yo le dije, Dios, pero bueno, para los que no estuvieron es la siguiente historia. Eclesiastés 4:11 dice lo siguiente: el que se esté quemando, que se case, porque dice, como si hace frío, si uno se acuesta solo, pues ¿cómo se va a calentar? Pues si se acuestan dos, pues se calientan. Eso es lo que dice, eso está en la Biblia, yo no lo inventé, por el pescadito cristiano que sí. Entonces, yo le dije a Dios, yo tomo esta promesa para mi vida, Señor, tú sabes la necesidad y todo, ¿no? Entonces, pues sí, entonces estuvimos discutiendo Dios y yo un rato respecto a ese versículo y yo le dije, Dios, es que, pues, tú sabes ya, eso fue como en octubre más o menos. Dije, tú sabes, ya vienen las épocas de frío, en noviembre, diciembre, enero, ¿no? Que cae el nevado de Colima y que se viene el airecito y todo, ¿no? Entonces, Dios me dijo, hija, lo bueno que yo te envié a un lugar donde hace calor todo el año, no te preocupes. Entonces yo le dije, Dios, pero a veces duermo con clima y me da frío, a 16 grados. Entonces Dios ya no me contestó nada. Pues hace poquito Dios me contestó mi oración y Dios me dijo lo siguiente: hija, ya viene primavera, ahora sí ya no te preocupes, porque ya las épocas de frío pues ya se acabaron. Entonces me dijo, pues te puedes aguantar más. Entonces pues ni modo, Dios me contestó, pero me dejó en las mismas. Así que bueno, eso era algo que quería quemarme porque es la tradición, ¿no? Me subo aquí y me quemo. Y ok, volvamos al tema. Unos pensaban que iba a decir otra cosa. Lo vi en tu mirada y en la tuya. Ok, entonces sigamos con el tema. Nos dimos cuenta de que algunos de los jóvenes como que no se pueden como que acercar mucho a Dios, o si se acercan, se alejan. Como, ¿qué onda con esos jóvenes que vienen a la iglesia y que están constantes y están sirviendo a Dios, pero de un momento a otro se alejan totalmente de Dios? Esto quiere decir que nunca conocieron realmente a Dios, que nunca tuvieron un encuentro con Dios y nunca se enamoraron de Él. Entonces, basado a eso, fue que nosotros decidimos hacer esta serie de Dios como. Conocimos a Dios como nuestro Padre. Dios lo podemos conocer en diferentes maneras. A mí me ha tocado en mi vida personal, tuve que conocer a Dios como mi Padre, cuando mis padres, y como madre también, porque mis papás se fueron 6 años a vivir a Guadalajara y me dejaron a mí en Durango. Entonces, de los 9 años a los 18 años, creo, no, de los 12 años a los 18 años, ellos se fueron. Entonces yo me quedé prácticamente 6 años sin mis papás y pues un tiempo bien importante, ¿no? De toda mi adolescencia y parte de mi juventud la viví sin mis papás. Entonces a mí me tocó en lo personal conocer a Dios como mi padre y como mi madre, que no tenía a mi papá para decirle, oye papá, pues dame dinero para comprar X cosa. Tenía que ir a mi habitación y orar y decirle, Dios, pues es que tú sabes que pues no tengo dinero, entonces necesito que me des dinero. También me tocó conocer a Dios como sanador, cuando
Dios me sacó de una enfermedad muy grave que tenía. Me tocó conocer a Dios como hermano, porque mi relación con mis hermanos normalmente no era muy buena. Mi hermano, el que me lleva menos años, me lleva 8 años. Entonces pues todos son muy grandes, como que todos me maltrataban. La chiquilla, Entonces me tocó también conocer a Jesús como hermano y como amigo. Cuando hubo un tiempo, les voy a contar, esto nadie lo sabe, pero hagan de cuenta que pues yo crecí en un ambiente donde me juntaba siempre con la hija del pastor. Entonces estábamos en una iglesia muy grande, pues los pastores tenían dinero y así, ¿no? Entonces todos los lambiscones se querían juntar con ella, pero yo no. O sea, no crean que yo era una de esas lambisconas. No, yo me juntaba con ella porque crecimos juntas. Entonces nos juntábamos mucho y éramos amiguísimas, ¿no? Entonces de un momento me entró una loquera en mi cabeza horrible que ya borré de mi mente. Bueno, eliminé todas las fotos y todo, pero hagan de cuenta que a mí me empezó a gustar el reggaetón. Entonces ya sé, claro que no, eso es el diablo, eso no debe de ser el reggaetón. Y ahí me tenías escuchando música cristiana, escuchaba música cristiana, a Daddy Yankee, no sé qué. No, pero escuchaba a Funky, a 777 y todo, ¿no? Y me vestía bien rara, ay no, me acuerdo y me da pena, de verdad, con cachuchitas y, ay no, horrible. Entonces, no, o sea, sin ofender a las personas que se dicen así, pero yo en lo personal me vestía muy mal porque no sabía cómo vestirme. O sea, sabemos que los reggaetoneros se visten de una manera, ¿verdad? Pero los hombres se visten muy diferente a las mujeres. Pero entonces como yo no sabía eso, en lugar de vestirme como mujer me vestía como hombre. Entonces era muy raro. Y no, ya están eliminadas. Y las quemé antes de que aparecieran. ¿A qué me llevó todo esto? Sí, me quedé sin amigos. Cuando esto pasa en mi vida, todas mis amigas, que eran así súper fresísimas, pues era como que, o sea, están acá, ¿qué onda, no? Y todas se empezaron a alejar de mí. Y de repente yo me quedé sin un amigo, así literal. No tenía ni un solo amigo. Y fue bien frustrante para mí. Me acuerdo que me encerraba en mi cuarto y planeaba cómo vengarme de todas mis amigas. Hacía un plano de cómo matarlas a todas. Pero Dios ya me sacó de eso. Entonces ya no soy así, ya ahora tengo corazoncitos y el amor existe, es real y yo lo vivo. Y luego pues entonces a mí me tocó ver a Dios también como un amigo. Entonces me ha tocado ver a Dios en diferentes facetas de mi vida. Ahora sí ya voy a terminar antes de que me echen más carrilla. Entonces hay tantas cosas maravillosas de parte de Dios, pero a veces me doy cuenta de algo. Escuchamos a Dios, escuchamos un Dios que abrió el mar, escuchamos un Dios que le hablaba en otras épocas en la Biblia, les hablaba a las personas. Escuchamos un Dios que hizo que la descendencia de Abraham fuera muy grande, que tuvieron hijos a sus 100 y quién sabe cuántos años, ¿no? Ahorita no pueden tener hijos ni las mujeres como a los 40 dejan de tener hijos. Y escuchamos un Dios que hizo cosas súper maravillosas, que cerró la boca de los leones para que no lastimaran a uno de sus hijos, que sacó a 3 de sus hijos de un horno de fuego. Escuchamos tantas cosas increíbles, pero yo me pregunto, ¿realmente conocemos al Dios que hizo todo ese tipo de cosas? Y podemos venir a la iglesia, incluso podemos servir a ese Dios, pero muchas veces ni siquiera lo conocemos. Y si no lo conoces, es imposible que te dejes guiar por Dios. Y es importante que nosotros como jóvenes nos dejemos guiar por Dios. Nosotros tomamos decisiones equivocadas todo el tiempo. Todo el tiempo nuestras decisiones son equivocadas. Pero cuando nosotros dejamos que sea Dios guiando nuestra vida, entonces las cosas cambian.
Entonces, tengo como unos puntos que me gustaría compartir con ustedes, porque las decisiones que más han impactado y marcado mi vida han sido decisiones que Dios me ha llevado a tomarlas. No han sido como que, ay, pues ya, yo solita la tomo y punto, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan que yo soñaba con ser artista de Hollywood, verdad? Entonces, cuando Dios me quita ese sueño y me dejo ser guiada por Dios y dejo que sea Dios quien empieza a guiar mis sueños, entonces eso marcó demasiado mi vida y ahora yo puedo estar sirviéndole a Dios de la manera que nunca pensé que le iba a estar sirviendo. O sea, yo era de esas chavitas que me la pasaba así seria todo el tiempo. No hablaba nada. En serio, aunque no lo crean, yo no hablaba. Antes no hablaba nada. Y es impresionante cómo he cambiado ahorita. Y ahorita hablo y más cuando estoy enojada. Cuando estoy enojada no paro de hablar. Y otra decisión que marcó mucho mi vida fue cuando me dejé ser guiada por Dios, que Dios me mandó de la casa de mis papás para Manzanillo. Eso cambió muchísimo mi vida. Y sé que es una decisión que no hubiese podido tomar yo sola, porque pues obviamente si Dios te dice, pues sal de tu comodidad, deja a tus papás, deja a tus amigos, deja tu ministerio y vete a un lugar que nada que ver, súper diferente, pues obviamente no lo hubiera hecho yo. La verdad yo no quería hacerlo, pero me dejé ser guiada por Dios y fue una de las decisiones más importantes de mi vida y una de las mejores decisiones de mi vida. Y sé que si no me hubiese dejado guiar por Dios, no estaría viviendo todas las cosas que estoy viviendo ahorita. Y veo cómo cuando yo me vine, Dios me decía, lo mejor de tu vida va a suceder en Manzanillo. Y ahora el 28 de febrero cumplo un año. Si quieren, un año de estar aquí en Manzanillo, si quieren hacerme una fiesta o regalarme cosas, no sé. He visto cómo en un año Dios ha cumplido tantos sueños de mi vida y he visto realmente la mano de Dios y ha sido porque realmente me he dejado guiar por Dios. Entonces creo que este tema, pues no sé, realmente me llena de alegría poder dar este tema porque digo, es algo que yo he vivido, no es como que me lo estén contando. Entonces me gustaría darles 3 puntos para cómo dejarnos ser guiados por Dios. No te voy a dar estos puntos así como súper predicadora o algo, no, como una amiga, ¿no? Como aquí somos compas, ¿no? Todos, y pues quiero compartirles lo que a mí me ha funcionado en mi vida, quiero compartírselos a ustedes. Número 1 es hazlo tu Dios. Como les decía ahorita, muchas veces no conocemos a Dios y eso es un error. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que hacer a Dios nuestro Dios. No solo porque tú vengas los sábados o porque vengas incluso los domingos, quiere decir que tú has decidido hacer a Dios tu Dios. Mira, dijo Noé un día, o no me acuerdo si fue el pastor Terry o algo así. Dijo, los demonios también vienen a la iglesia. Entonces, no solamente porque tú vengas a la iglesia, esto quiere decir que tú has decidido hacer a Dios tu Dios en tu vida. Entonces, tenemos que hacerlo nuestro Dios. Hay personas que tienen años viniendo a la iglesia. ¿Sabías que hay personas que nunca han hecho la oración de aceptar a Jesús en su corazón como su dueño y salvador de su vida? A mí me pasó esto. Bueno, yo crecí en una familia cristiana desde pequeñita, nací en una familia cristiana. Entonces yo veía cómo mis papás, pues íbamos a la iglesia cada semana, veía a mi papá tocar la alabanza cada semana, dirigir, veía a mi papá predicar, veía a mi mamá sentada hasta el frente, y siempre escuchaba lo mismo, ¿no? Daban un discurso
Y al final, bueno, pues ¿quién quiere hacer la oración de fe? Levanten su mano y pues lo típico, ¿no? Pasen al frente y vamos a hacer esa oración. Y yo la repetía junto con todos y yo creo que la hice unas 5,000 veces en mi vida. Y un día me cayó el 20 que dije, como a la edad de 15, 16 años, que dije, realmente yo nunca he invitado a Jesús a que venga a mi corazón. He escuchado que las demás personas lo hacen, pero realmente yo nunca lo he hecho. Entonces, muchas veces pensamos que por venir a la iglesia o por ejemplo, que nuestros papás sean cristianos, eso es como que, no, pues si mis papás son cristianos, pues yo también soy cristiano. No solamente porque tus papás vengan a la iglesia, eso significa que tú conoces a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios personalmente. Yo me di cuenta de eso. Mi salvación era personal. Llegó un momento donde yo tuve que tomar la decisión de rendir mi vida a Dios. Y mi decisión fue personal, así como la salvación es personal, así también Dios debe de ser personal. Quiero que vayamos a un versículo que está en Hechos 7:32. No sé si me lo puedan poner en las pantallas porque no lo tengo. Ahí está. Gracias. Dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces, este versículo me llama mucho la atención porque aquí menciona algo súper importante. Soy el Dios de Isaac, le está hablando a Moisés. Pero Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob y soy el Dios de tus padres. Pero aquí nunca mencionó yo soy tu Dios. Decía que Moisés ni siquiera se atrevía a mirarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento todavía no era el Dios de Moisés. Entonces, no solamente porque tus papás son cristianos o porque tus papás vienen a la iglesia o porque tus papás decidieron hacer a Dios su Dios, esto quiere decir que tú conoces a Dios. Tienes que conocerlo personalmente. Si tus papás conocen a un Dios suplidor de finanzas, tú tienes que conocer a un Dios que suple, no sé, el amor de tus papás en ti si tus papás te hicieron falta. Tienes que conocer a Dios personalmente. Tenemos que hacerlo nuestro Dios. Y una vez que lo hacemos nuestro Dios, entonces podemos pasar al siguiente punto. Porque pues todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No sé si ustedes sabían eso. Entonces Dios quiere hijos, Dios no quiere nietos. En el momento que Dios te mande a ti a hacer algo, tú no vas a ir y decir, bueno, vengo, no sé, a sanar un enfermo en el nombre del Dios que está predicando mi pastor. No tiene que ser tu Dios personal. Entonces, vamos al siguiente punto. Número 1 es hacer a Dios tu Dios. Y el número 2 es aprender a escuchar la voz de Dios. Hay una creencia muy errónea respecto al escuchar la voz de Dios. Estas semanas Dios ha estado ministrando mucho mi vida respecto a lo que es escuchar su voz. Y en la mañana que estaba estudiando mi tema, le decía yo a Dios: Dios, ¿cómo puedo hacer para que los jóvenes entiendan lo que es escuchar tu voz? Y yo me imaginaba algo, que la mayoría de las personas piensan que el escuchar la voz de Dios es como que estás tú en el desierto, no sé, y se escuchan angelitos que bajan volando y de repente se escucha a Dios con la voz de un trueno como: tú, Misael, levántate, ¿no? Así como que siento que muchas veces las personas piensan que así es como Dios nos habla, pero la verdad es que no es así. Así no es como Dios nos habla. Piensan que el que Dios te hable es algo sobrenatural, es algo como que, no, pues solamente el Papa puede escucharlo. No. Solamente Marco puede escucharlo. No, es que él es re santo, ven y habla casi. No manches, ahí se la pasa, es pastor, ¿no?
O solamente Noé, no, es que no manches, Noé los toca y empiezan a temblar, no, pues Dios sí le habla a Noé. Y como que pensamos que el que Dios nos hable es algo muy difícil, pero no es así. La verdad es que Dios tiene el deseo de hablarnos en cada instante de nuestras vidas. Dios está ahí y Él quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Bueno, Dios trabaja a través de la imaginación. Hace un tiempecito, una semana, 2, no me acuerdo, me tocó estar ministrando a alguien y y yo le decía a esa persona, bueno, pues vamos a invitar a Dios que venga a este lugar y y tú reconoce todas las mentiras que el enemigo ha dicho a tu vida. Cuando las reconozcas, entonces dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues yo me he creído estas mentiras y así, y pues ahora quiero que tú me digas si realmente piensas esto de mí. Entonces, cuando estábamos en esa administración, pues esta persona hizo esa oración y después yo sentía que Dios estaba hablando a su vida. Yo podía literalmente sentir a Jesús enfrente de esta persona y cómo Jesús estaba diciendo cosas lindas a su vida. Entonces, de momento esta persona voltea y me dice, ¿cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo Dios te habla? Entonces yo le dije, pues porque Dios trabaja a través de la imaginación. Todas estas cosas que tú piensas de repente que dices, ay no, es que es mi conciencia, no, a ver. Y esta persona me decía, no es que yo quería poner mi mente en blanco para que Dios me hablara. Digo, es que no es así. Dios trabaja a través, como diría Bob Esponja, imaginación. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que vienen a tu mente cuando estamos en la presencia de Dios, porque oye, no vaya a ser que estás en tu cuarto y tú empiezas a pensar cosas lujuriosas y no, es que esto viene de parte de Dios. No, explico, eso no viene de parte de Dios. Las cosas que vienen a tu mente cuando tú estás en la presencia de Dios es aquellas cosas que Dios te está hablando. Entonces realmente no es tan sobrenatural, no es que vayan a bajar 5,000 ángeles y que Dios vaya a decir, hijo, levántate. No, no es así. Dios así nos habla a través de nuestra imaginación. En Lucas 3:22 dice lo siguiente. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y me pones el otro versículo que te había dicho, Juan 12:28. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En estas dos partes dice que vino una voz del cielo. Me estaba imaginando en la mañana, así como les digo, que muchas personas piensan que pues es algo súper sobrenatural, ¿no? Que venga una voz del cielo. Imagínense si realmente fuese así, si realmente una voz bajara del cielo. O sea, es que no sé en qué cabeza cabe. ¿Realmente piensas que tú serías el único que lo escucharía? O sea, si Dios te hablara a través de su voz como un trueno, ¿realmente piensas que tú eres el único que lo vas a escuchar? Pues en realidad todo Manzanillo lo escucharía entonces. Entonces todo el mundo siempre escucharía la voz de Dios cada vez que le habla a Marco o cada vez que le habla a Noé. Todos sabríamos los planes de Dios, ¿no? Entonces, esto que se refiere de que venía una voz del cielo es porque era el Padre hablando a la vida de estas personas. No era como que realmente bajara la voz del cielo. Muchas veces tenemos a Dios a nuestro lado y Él es el que nos está diciendo las cosas y nosotros ni siquiera lo sabemos. Y esto es algo que todo cristiano debe de saber. Me impresiona cómo hay chavos que no saben escuchar la voz de Dios. Yo estaba pensando en la mañana que si de repente alguien dijera, no sé, se levantara un falso profeta o lo que sea y dijera, no, pues no se puede escuchar la voz de Dios. No, la voz de Dios, pues, ¿saben qué? Todo era una teoría y pues no se puede y esto y aquello. Yo creo que muchas personas, incluso de la iglesia, seguirían viviendo normal. Como que, pues bueno,
no se podía, pues nunca lo escuché de todas maneras. O sea, Dios no te habla nada más por medio de la palabra, no te habla solo por la Biblia o por medio de un profeta. Todas aquellas cosas, insisto, que vienen a tu mente cuando estás en la presencia de Dios, es Dios hablando a tu vida. Dios trabaja también por medio de la intuición, lo que nosotros llamamos la intuición, pero realmente es la voz del Espíritu Santo diciéndote las cosas que hagas y las cosas que no hagas. Obviamente, el diablo no te va a decir cosas buenas. Puedes decir, bueno, ¿cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que no es el diablo? Bueno, pues porque el diablo no te va a decir, ay, hoy cantaste muy bonito para glorificar a Dios. Pues el diablo no te va a decir eso, ¿no? El diablo es padre de la mentira y él todo lo que te va a decir son mentiras. El diablo no te va a decir, oye, pues a veces que estamos, no sé si les ha tocado, si es que oran, no sé, cuando estamos en oración y escuchar palabras bonitas a nuestra vida como en nuestra mente, no es que el diablo te vaya a decir cosas bonitas, ay hija te amo, pues no, claro que no. Todas aquellas cosas que vengan a nuestra mente cuando estemos en la presencia de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. Y tenemos que aprender a hacer esto, tenemos que aprender a invitar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en cada día de nuestra vida y que Él esté caminando con nosotros. Bueno, más bien nosotros estar caminando con Él, porque Él tiene que ser nuestra guía. Y escucarlo, y verán que las cosas cambian un buen. De verdad que en mi experiencia personal, las decisiones que yo he tomado y que Dios que las he tomado sin que Dios sea guiándome, han sido terribles y me he arrepentido un chorro, ¿no? Entonces, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a hacerlo, porque cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, las cosas cambian muchísimo. Cambian muchísimo. Y el punto número 3, ya para terminar, es haz lo que Dios te dice que hagas. Porque muchas veces hay gente que sabe escuchar la voz de Dios, pero no le hace ni siquiera caso. Y a veces yo he pensado, bueno, qué bueno que no soy Dios y no, nada que ver, pero yo digo, pues hasta a uno le molestaría, ¿no? Si uno le está diciendo a alguien, oye, haz esto, haz esto, haz esto, no como tu mamá, ¿no? Que se enfada de decirte la misma cosa siempre. Oye, lava los trastes, sí, ahorita. Oye, lava los trastes, sí, ahorita. Oye, lava los trastes, sí, ahorita. Ah, fregado que los laves, hasta que no te meten un fregadazo, ¿no? Bueno, así era mi mamá, me agarraba de las greñas y me arrastraba. Así es mi mamá, ¿qué les puedo decir? No, pero Dios ya la cambió. Y en serio le contaba a Miche, que ya así, bien, de compas, que una vez se me cayó leche en la mesa y mi mamá es súper delicada con eso. Uy, no. Mamá, se acaba el mundo si se tira un vaso de leche o un vaso de agua, ¿no? Entonces yo por estar jugando, yo reconozco que fue mi culpa, ¿no? Por estar jugando, ya, bla, bla, bla. Y mira, en mi casa es de que si nos sentamos a comer, todos estamos hablando y todos nos estamos riendo y burlándonos y todo, ¿no? Entonces ni siquiera comes a gusto, porque siempre nos estamos riendo y riendo y riendo, ¿no? Que ya Sammy dijo una tontería, que ya mi papá se agarró riendo, que ya mi mamá se enojó y todos nos burlamos de ella, cosas así. Entonces, me acuerdo que mi mamá ese día estaba enojada. Y mi mamá es de las que si se enoja con una persona, recalca con otra. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá siempre era de que la veíamos entrar por la puerta y si nomás veíamos que azotaba la puerta, todos corríamos a nuestros cuartos, ¡órale! No, porque ahorita va a recalcar con nosotros. Y ya le hablamos a un trabajador, oye Pepe, te habla mi mamá. Sí. Y ya iba, ay Pepe, ¿por qué? No, y pues ya se lo surtía él, ¿no? Entonces, no, es que sí, así debe de ser, la neta. Entonces yo me acuerdo que una vez yo tiré, sí, pobre, y yo tiré un vaso de leche y mi mamá estaba bien enojada. Y mi mamá volteó a verme con una mirada. ¿Han visto la mirada de Marco cuando se enoja? Bueno, los que no la han visto no se lo recomiendo, no es nada lindo, pero mi mamá la tiene como 15 veces peor. Entonces
mi mamá volteó a verme con una mirada así. No, en cuanto volteó a verme dije, Señor, llévame, ya. No sabía si correr o llorar o arrodillarme y besarle las patas. No sabía qué hacer. Entonces, mi mamá me agarró de las greñas, en serio, literal. Siempre me peinaba una colita. Me agarró de las greñas literalmente y me estampó contra la mesa y me revolcó la cara así. Tómate la leche que acabas de tirar. No, es en serio, eso lo hizo mi mamá. ¿Por qué les dije esto? Ya ni siquiera. Sí, hagan lo que Dios les dice, ¿ven? ¿Ven por qué debemos de hacer las cosas que Dios nos dice? Porque luego vienen consecuencias malas. Entonces, la verdad, si yo fuera Dios, pues diría, oye, ¿qué tanto le estoy fregando a para que escuche mi voz? Y escucha mi voz y ni me hace caso. No, pues ya ni le voy a decir nada mejor. ¿No? ¿Nunca les ha dicho a su mamá eso? O mi mamá es la única rara. Ya no te voy a decir nada porque tú no entiendes. Un día deberíamos de hacer un monólogo de las frases de las mamás. Son buenísimas. Entonces, siempre hay una consecuencia al no obedecer la voz de Dios. Y de verdad que me impresiona cómo hay tantos jóvenes que logran escuchar la voz de Dios y no hacen la voluntad de Dios, no se dejan ser guiados por Dios. Y ahí va la frase para el Face. Dice, la razón por la cual los jóvenes no hacen la voluntad de Dios es porque solo pretenden hacer su propia voluntad. Y eso es muy cierto. Muchas veces, Dios, es que ¿por qué? Oye, mijo, pues es que yo te estoy diciendo que hagas una cosa y no la estás haciendo lo que se te pega a tu gana, pues friégate, diría Noé. Es que así me dice Noé, pues friégate tú. Y es verdad. Y tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. Hace unas semanas, Noé me platicaba de algo, de lo que es, también se lo comentaba a Alma y a Magdiel, creo el otro día. Nuestro corazón está dividido en dos partes. Bueno, ella decía que estaba dividido en dos partes, que en una parte está lo que es tu alma y en otro lo que está tu espíritu. Entonces, ella me contaba que normalmente el espíritu cree todo lo que es, bueno, el espíritu obviamente viene de Dios, entonces él cree todo lo que la palabra de Dios dice, pero el alma es como el que está así como que, o sea, yo sé que Dios es sanador, pero igual si te tomas una pastilla, pues se te va a pasar más rápido el dolor. Yo sé que Dios te perdona, pero igual y si pues te sientes culpable, pues es que te tienes que sentir culpable porque pues lo hiciste. Entonces como cristianos nosotros debemos de aprender a que nuestra alma esté como en una línea recta con el espíritu también. Y eso nos va a ayudar a obedecer siempre la voz de Dios. Porque si nosotros queremos obedecer la voz de Dios, nuestro espíritu quiere obedecer la voz de Dios, pero nuestra alma es la que dice, no, es que, pues no. Y así, ¿no? Entonces tenemos que como cristianos tenemos que entrelazar estas cosas para que nuestra vida pueda ser guiada por Dios. Y cuando nosotros hacemos a Dios nuestro Dios, entonces aprendemos a escuchar su voz. Cuando aprendemos a escuchar su voz, es imposible que no te enamores de Dios. Es imposible que no hagas las cosas que Él te pide hacer. ¿No les ha pasado? A mí no me ha pasado, pero ¿no les ha pasado que cuando quieres mucho a una persona, quieres como hacer lo mejor para hacer a esa persona sentir bien, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no me ha pasado a mí, no crean que yo, ¿no? Pero es la verdad, muchas veces cuando queremos a alguien, como que todo lo que hacemos es como que para quedar bien con esa persona, ¿no? Como para hacer sentir bien a esa persona. Entonces yo digo, pues cuánto más con Dios, con Jesús que dio su vida por nosotros, cuánto más
por Dios que es nuestro Padre, que nos ama tanto. Entonces, cuando aprendemos a amarlo y nos enamoramos de Él, aprendemos a dejarnos ser guiados por Dios. Y listo, me gustaría que se pongan de pie para orar rápido. Les dije que iba a dar el tema rápido. No me tardé, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? A ver, perdón. Es que me emocioné. Pónganse de pie y no sé si Ángel tiene la musiquita del piano esa. No sé cómo va, pero esa. Hay cosas que deben de ser guiadas por Dios en nuestras vidas, como el que voy a hacer en un futuro, como nuestros sueños, nuestros anhelos. Todo debe de ser guiado por la voz de Dios. Debemos de dejarnos guiar por Dios. ¿No me puedes subir a la música? Sí, es que se escuchaba muy bajito. Entonces, todo debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, que sea Dios guiando nuestras vidas. Y siento que aquí hay algunas personas que piensan que antes no podían escuchar la voz de Dios. Y quiero que cierren sus ojos en este momento, todos con sus ojos cerrados. Y vamos a invitar a Dios a que venga a este lugar y que nos hable. Dios, Señor, te pido que bajes de tu trono. Te invitamos a este lugar. Eres bienvenido, siéntete con libertad. Dios, queremos que nos hables. Aún, Señor, te pido que aquellos jóvenes que piensan que nunca han escuchado tu voz, que tú les puedas hablar hoy. Señor, háblales respecto a lo que quieres que ellos hagan. Dios, ven a este lugar. Camina, Señor, por este lugar y háblale a los jóvenes que realmente quieran escuchar tu voz. Dios, diles los planes que tienes para ellos. Dios, diles cuántos les amas, cuántos los anhelas tú a ellos, Dios. Dios, sabemos que tú nos anhelas más a nosotros de lo que nosotros podríamos anhelarte en toda una vida. Dios, háblanos, habla nuestras vidas. Yo ahora pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a la vida de cada uno de estos jóvenes. Que le digas, Señor, a cada uno de estos jóvenes lo que ellos necesitan escuchar. Y ahora vamos a guardar silencio y dejar que el Padre hable a nuestras vidas.
Dios, te pido en el nombre de Jesús que vayas con estos jóvenes y que los enseñes, Dios, día a día a enamorarse de ti. Dios, enséñanos a enamorarnos más cada día de ti. Enséñanos a escuchar tu voz, Dios, y que cada vez que escuchemos tu voz, llevemos en práctica lo que tú nos has dicho. Señor, en nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de estos jóvenes y te pido, Dios, que vayan con bien a su casa. Mando con la protección del cielo y con la autoridad que tú me has dado, Dios, pido que ángeles vayan con ellos. Espíritu Santo, ve con ellos a sus escuelas, a sus trabajos, cuando caminen en la calle, cuando estén con sus papás, aun cuando estén solos en su habitación, Dios. Espíritu Santo, estate con ellos y sopla su oído siempre palabras que tú sabes que ellos necesitan. A lo mejor no lo que ellos quieren escuchar, pero sí lo que necesitan escuchar. Habla sus vidas, Dios, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus ojos.